Ya, buenos días. Entonces, continuamos análisis continuamos estudiando análisis de las externalidades, ¿no? Externalidades ya dijimos muy rápidamente, recapitulando lo que hemos visto. Externalidad, acción de una persona que afecta a otras personas, ¿no? Positivamente o negativamente. Positivamente los beneficia, negativamente los perjudica, les impone un costo, ¿ya? Externalidades positivas y negativas. Hasta nosotros, antes de la clase pasada, suponíamos nosotros que el mercado funcionaba muy bien, asignaba eficientemente los recursos, pero ahora estamos diciendo a veces el mercado falla. Y cuando el mercado falla, el Estado interviene para resolver dichas fallas. ¿Ya? ¿En qué casos falla? Cuando hay externalidades, bienes públicos. Estamos hablando de externalidades. Entonces, externalidades pueden ser positivas o negativas, pueden estar en el lado de la producción o en el consumo. ¿Ya? Muy bien. A ver, les voy a pedir que vean estos gráficos y me digan, primero, a ver, vean el gráfico y les hago algunas preguntas después. Ya, por favor, vean estos dos gráficos. A ver, y van a responder a la siguiente pregunta. Primero, ¿dónde está la externalidad? ¿En el lado del consumo o en la producción? A ver, las externalidades pueden ser positivas o negativas. Positivas. La acción de una persona beneficia a la otra parte. Ejemplos, educación, salud, vacunas. Externalidades negativas. La acción de una persona perjudica, impone un costo a la otra parte. ¿Ya? Ejemplos. El hecho de que una persona fume, contamine, eche basura, externalidades negativas. ¿Ya? Entonces, las externalidades pueden estar en el lado del consumo o en el lado de la producción. ¿Ya? Entonces, la primera pregunta es, ¿la externalidad dónde está? ¿En el lado del consumo o de la producción? Ya, entonces, nuevamente, acá están las externalidades. Les voy a pedir que vean los gráficos, les decía, ¿no? Vean externalidades, estos gráficos. La primera pregunta es, ¿dónde está la externalidad? ¿En el consumo o en la producción? A ver, analicen.
Ya, entonces, continuamos. Ya, les decía, a ver, en este caso, la externalidad está en el lado del consumo o en el lado de la producción. ¿Dónde está la externalidad? ¿En el consumo o en la producción? En este caso, en el lado del consumo. A ver, ¿por qué? A ver, todavía probablemente. En este caso, la externalidad está en el consumo. ¿Por qué? Porque hay dos beneficios marginales. Beneficio marginal privado o utilidad marginal privada y beneficio marginal social. A ver, entonces primero, a ver, quédense con esto. Vamos a volver sobre esto. A ver, externalidad en el lado del consumo. ¿Por qué? Porque hay dos curvas. Fíjense, esta es la curva de demanda. Ustedes conocen ya, esta es la curva de demanda. Y la curva de demanda es una curva que tiene pendiente negativa. Mientras más bajo sea el precio, mayor es la cantidad demandada. Entonces, curva de demanda, ¿no? Ley de la demanda. Mientras más bajo sea el precio, cuando baja el precio, a medida que baja el precio, la cantidad demandada aumenta. Curva de demanda. Ya conocen eso. La curva de la oferta. A ver, esta es la curva de oferta. ¿Por qué? A medida que sube el precio, la cantidad ofertada aumenta. Entonces, curva de demanda, pendiente negativa, curva de oferta, pendiente positiva. Como la curva de demanda tiene pendiente negativa y la curva de oferta tiene pendiente positiva, en algún momento se van a interceptar, determinando el equilibrio de mercado. Determinando el equilibrio de mercado. A ver, no sé si hay alguien que se tiene que dar porque no hay nadie. Ya, a ver. Ya, sigamos, perdón, que ya. Entonces, sigamos, decía, a ver, explico entonces por partes eso. A ver, vamos, seguimos, y aquí. A ver, primero voy a explicar paso por paso esto, ¿ya? Entonces, a ver, aquí, timing, significa la secuencia. A ver, el timing. Y, a ver, atiendan esto. Timing es lo más aproximado en traducción sería como la secuencia, la secuencia cronológica. A ver, en economía general, nosotros decíamos que existe equilibrio de mercado. ¿Cuándo? Cuando la oferta es igual a la demanda. Cuando se cumple la ley de C, que dice toda oferta crea su propia demanda. Entonces, equilibrio en economía, de economía general sabemos que existe equilibrio de mercado cuando la oferta es igual a la demanda. Cuando se cumple la ley de C, toda oferta crea su propia demanda. Muy bien. Cuando las curvas de demanda y de oferta se interceptan. Eso es. Entonces, como ven en la pizarra, la curva de demanda tiene pendiente negativa. Mientras más bajo sea el precio, mayor es la cantidad demandada. Asimismo, por otra parte, esta es la curva de la oferta. Tiene pendiente positiva. A medida que sube el precio, la cantidad ofertada aumenta. Como la curva de demanda tiene pendiente negativa y la curva de oferta tiene pendiente positiva,
en algún momento las curvas se interceptan, lo que se llama equilibrio. No nos decían, nunca les dijeron a ustedes, pero en realidad este equilibrio tiene apellido. Se llama equilibrio y apellida privado. ¿Por qué privado? Porque a este equilibrio llegan las familias y empresas, agentes económicos privados, guiadas por la mano invisible de Adam Smith. Sí. A ese equilibrio privado llegan de manera natural, de manera espontánea, las familias y empresas persiguiendo su propio interés, guiadas por la mano invisible de Adam Smith. Ya, eso es. Por eso se llama equilibrio privado. Porque ustedes saben que en economía hay tres agentes económicos. Los dos primeros agentes económicos son privados, familias y empresas. Y el tercer agente económico es público, el Estado. ¿Ya? Entonces, en este es equilibrio privado. Entonces, equilibrio cuando la oferta es igual a la demanda, pero apellida privado. Porque a este equilibrio ya llegan las familias. A ver, ¿qué hacen las familias? ¿Qué hacen las empresas? Producen. Las familias que consumen representan la demanda. Las empresas que producen representan la oferta. Y la demanda y la oferta constituyen el mercado. Ya decíamos, y la demanda y la oferta, fuerzas del mercado, determinan los precios. Ya, eso. Entonces, eso es de economía en general. ¿Ya? Ahora, sigamos. Entonces, ahora, la curva de demanda, esta curva de demanda que tiene pendiente negativa, en realidad refleja el beneficio marginal privado. A ver, esta curva de demanda que tiene pendiente negativa, en realidad refleja el beneficio que cada consumidor obtiene por las cantidades consumidas. Entonces, esta curva de demanda refleja el beneficio marginal privado, el beneficio que cada consumidor obtiene por las unidades consumidas. Y fíjense, cuando uno tiene poca cantidad de un bien, ese bien le genera elevado nivel de utilidad. Por ejemplo, supongamos que tenemos sed. Ante la necesidad de sed, el primer vaso de agua nos genera una elevada utilidad, un elevado beneficio. Pero si nosotros seguimos consumiendo mayores vasos de agua, la utilidad, el beneficio marginal de cada vaso adicional de agua es menor. Por eso, el beneficio marginal privado es decreciente. Las primeras unidades, aquí son las cantidades. Las primeras cantidades de los bienes nos generan un elevado nivel de beneficio. Pero a medida que vamos aumentando las cantidades consumidas, cada unidad adicional aumenta cada vez menos nuestro beneficio. Entonces, en otras palabras, decíamos, la curva de demanda que tiene pendiente negativa en realidad refleja el beneficio que cada uno de manera individual, de manera privada, que obtenemos por las cantidades consumidas. ¿Ya? Eso es. Por una parte. Por otra parte, entonces la curva de demanda refleja el beneficio marginal privado. La demanda es igual al beneficio marginal privado. Muy bien. Por otra parte, esta curva de oferta, que dice, ¿no? A medida que sube el precio, las cantidades producidas y vendidas por los empresarios aumenta. La curva de oferta tiene pendiente positiva. Esta curva de oferta en realidad refleja el costo de producción del empresario. Es decir, la curva de la oferta refleja el costo marginal privado, lo que a cada empresario le cuesta producir.
En resumen, la curva de la oferta es igual al costo marginal privado. Ya, eso. Ahora, nosotros decíamos, existe equilibrio en el mercado cuando la oferta es igual a la demanda. Equilibrio de mercado cuando la oferta es igual a la demanda, cuando las curvas se interceptan. Muy bien. Ahora, ese equilibrio no les... A ver, nosotros no habíamos dicho que ese equilibrio se apellidaba privado. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos asumiendo, cuando estudiábamos economía, cuando estudiábamos en microeconomía, análisis del consumidor, análisis de la empresa, análisis del mercado, estábamos asumiendo, suponiendo que el mercado asigna eficientemente los recursos. Que el mercado por sí solo maximiza el bienestar social. Por eso no habíamos especificado, no habíamos explicitado que ese equilibrio era privado. Pero ahora nosotros ya hemos levantado ese supuesto. Hemos dicho, a veces el mercado falla. Y cuando el mercado falla, el Estado interviene. Ahora, ¿en qué casos falla? Cuando hay externalidades. Hasta la clase pasada, asumíamos que el mercado, de manera natural, las fuerzas del mercado, la demanda y la oferta, las familias y las empresas, persiguiendo su propio interés, maximizaban el bienestar social. Por tanto, no había necesidad de que el Estado intervenga en la economía. Pero ahora, desde la clase pasada, nosotros hemos dicho, a veces el mercado falla. Y cuando el mercado falla, el Estado interviene. ¿En qué casos falla? Cuando hay externalidades y bienes públicos. Por eso nuestra unidad de análisis de estudio ahora se llama análisis de las externalidades. Hasta la semana pasada, nosotros habíamos asumido que todo lo que ocurre en el mercado se queda en el mercado. Si uno hace bien las cosas, si uno hace bien las cosas, premio. Si uno hace mal las cosas, castigo. Si todo lo que ocurre en el mercado se queda en el mercado, uno asume, en general no asume, algunos no asumen las consecuencias de lo que uno hace, pero en realidad, cuando lo que ocurre en el mercado se queda en el mercado, cuando uno asume las consecuencias de lo bien o lo mal que ha obrado, no hay problema. El problema surge cuando la acción de una persona afecta a otras personas. Si yo fumo y solamente mi persona se muere de cáncer, está bien, si he fumado tengo que pagar el costo de haber fumado. El problema es que cuando yo fumo, los enfermo a ustedes. Ese es el problema. ¿Ya? Por eso en ese caso decíamos, el Estado interviene y dice, está prohibido fumar en lugares públicos. O dice, ¿no? O va a subir los impuestos al cigarrillo para que los fumadores, primero, desistan de fumar. Y el Estado lo hace por su bienestar individual, primero, y después por el bienestar social, para que esa persona deje de enfermar a otras personas. Por eso también hoy en día, por el tema del COVID-19, está prohibido o está obligatorio salir con barbijo, precautelando la salud pública, aunque algunos sin ningún problema siguen saliendo, ¿no? Pero los efectos pueden ser devastadores. Ya, hay que nomás hacer caso a lo que está establecido. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo existe equilibrio privado? Equilibrio privado existe cuando el beneficio marginal privado es igual al costo marginal privado. Entonces, equilibrio privado existe cuando el beneficio marginal privado, cuando la curva de demanda es al mismo tiempo beneficio marginal privado. La curva de oferta es costo marginal privado. Por consiguientemente, cuando existe equilibrio, decíamos economía general, cuando la oferta es igual a la demanda. Asumíamos que el mercado no falla. Por eso no había necesidad de explicitar que era equilibrio privado. Pero ahora estamos suponiendo que sí puede haber fallas. Entonces, en este caso vamos a hablar y explicitar que se trata de equilibrio privado. ¿Cuándo hay equilibrio privado? Cuando el beneficio marginal privado es igual al costo marginal privado. Nosotros sabemos que la oferta es el costo marginal privado y que la demanda es el beneficio marginal privado. Entonces, equilibrio privado.
Muy bien. ¿Cuándo existe equilibrio privado? Cuando la curva del beneficio marginal privado se intercepta con la curva de costo marginal privado. Eso es, acá está. Entonces, equilibrio de mercado, oferta igual a la demanda. Pero ahora sí se llama equilibrio privado. Porque es al mismo tiempo cuando la curva de demanda, beneficio marginal privado, es igual al costo marginal privado. Eso es. Entonces, esa es la curva de demanda. La curva de demanda es la curva de demanda, La curva de demanda refleja el beneficio marginal privado. Ahora, cuando no hay externalidades, cuando todo lo que ocurre se queda en el mercado, cuando no hay externalidades, el beneficio marginal privado es igual al beneficio marginal social. Cuando no hay externalidades. Ahora, cuando no hay externalidades, esta es la curva de la oferta. Ya saben ustedes, esta es la curva de la oferta. Y cuando no hay externalidades, también el costo marginal privado es igual al costo marginal social. Por consiguientemente, si no hay externalidades, el beneficio marginal, a ver, primero nos vamos a hablar de dos equilibrios. Equilibrio privado y equilibrio social. ¿Cuándo hay equilibrio privado? Cuando el beneficio marginal privado, es igual al costo marginal privado. A ver, utilizaré un punto, ¿no? Ya, entonces, equilibrio privado. ¿Cuándo se da? Cuando el beneficio marginal privado, la curva de demanda es igual a la curva de costo, y la curva de costo es el costo marginal privado. Entonces, equilibrio privado, beneficio marginal privado igual a costo marginal privado. Equilibrio social, ¿cuándo se da? Cuando el beneficio marginal social es igual al costo marginal social. Es decir, nuevamente, gráficamente siempre es mucho más sencillo. Gráficamente, cuando hay equilibrio social, cuando el beneficio marginal social es igual o se intercepta con la curva de costo marginal social. Cuando no hay externalidades, ahora, igualando beneficio marginal privado con costo marginal privado, determinamos la cantidad privada. Condición de beneficio, de equilibrio social. Beneficio marginal social igual que costo marginal. De esa manera determinamos la cantidad socialmente óptima. ¿Ya? Entonces, en este punto, como no hay externalidades, entonces cuando no hay externalidades, la cantidad privada es igual a la cantidad social. Cuando no hay externalidades, la demanda, que es igual al beneficio marginal privado, es igual al beneficio marginal social. Cuando no hay externalidades, la oferta es el costo marginal privado y el costo marginal privado es igual al costo marginal social. En resumen, cuando no hay externalidades, la cantidad privada, la cantidad a la que llegan familias y empresas, es igual a la cantidad socialmente óptima, a la cantidad que a la sociedad en su conjunto le conviene. Entonces, cuando la cantidad privada es igual a la cantidad social, cuando el mercado funciona muy bien, cuando el mercado por sí solo maximiza el bienestar social, cuando no hay externalidades, cuando todo lo que ocurre en el mercado se queda en el mercado, no hay problema. Eso es, ¿ya? Ahora sí. Entonces, los dejo un rato con esto para que vean y analicen. ¿Ya? Entonces, es el gráfico y esto, ¿no? Este es el gráfico. Ya saben esto, la demanda, la oferta. Ahora la demanda se llama beneficio marginal privado. Ahora la oferta refleja el costo marginal privado. Cuando no hay externalidades, el beneficio marginal privado es igual al costo, el beneficio marginal privado es igual al beneficio marginal social.
Ya, entonces, a ver. Volveré a focalizar mejor para que vean con la lente. Ya, estamos aquí. Ya, por favor, vean, ya, analicen, vean el gráfico. Estamos aplicando todo lo que nosotros ya conocíamos, ¿no? De economía en general, de microeconomía. Entonces, de microeconomía, pues, aquí, de microeconomía, lo que estamos diciendo es que la curva de demanda, que la curva de demanda es igual al beneficio marginal privado, que la curva de oferta en realidad refleja lo que al empresario le cuesta producir, costo marginal privado. Entonces, decíamos demanda, oferta, equilibrio de mercado. Ahora ese equilibrio era el equilibrio de mercado y no explicitábamos que era equilibrio privado porque asumíamos que el mercado funcionaba muy bien, ¿no? Entonces, hay equilibrio, entonces cuando hay externalidades, el equilibrio privado y el equilibrio social son iguales. Ya. Incluso hay algo más antes que esto. Acá está, ¿no? Es lo mismo, fíjense, aquí es lo mismo, solo un poquito más grande. Entonces acá está la otra pizarra. Lo que decíamos, ¿no? Oferta, demanda, equilibrio privado. Equilibrio privado cuando en externalidades la cantidad privada y la cantidad social son iguales. A ver, los dejo con esto. Es lo mismo, solamente que esto que era aquí a toda la pizarra, aquí es parte de la pizarra. Ya. Continuemos entonces. Ya. Continuemos. Ya. Ahora, cuando hay externalidades, a ver, es lo mismo, ¿no? Aquí, ahora. A ver, aquí. Ya, esto es lo que... Entonces, a ver, cuando no hay externalidades, el equilibrio privado es igual al equilibrio social. Claro. A ver, aquí, por ejemplo, en este gráfico, ¿por qué sabemos? A ver, en este gráfico, a ver, yo les voy a decir, en este gráfico no hay externalidad. Ni en el lado del consumo, ni en el lado de la producción. ¿Por qué no hay externalidad en el lado del consumo? Porque hay una sola curva de demanda. Y cuando hay una sola curva de demanda, el beneficio marginal privado es igual al beneficio marginal social, por una parte. También, observando este gráfico, sabemos que no hay externalidad en el lado de la producción, en el lado de la oferta. ¿Por qué? Hay una sola curva de oferta. Y cuando hay una sola curva de oferta, el costo marginal privado y el costo marginal social son iguales. Entonces, en resumen, viendo este gráfico, sabemos, uno, no hay externalidad en el lado de la demanda. No hay externalidad en el lado del consumo porque hay una sola curva de demanda. Por consiguientemente, esa curva de demanda es, en este caso, el beneficio marginal privado, el beneficio que cada uno obtiene de consumir bienes, es igual al beneficio que la sociedad en su conjunto obtiene. ¿Ya? Por otra parte, ustedes saben ya que es la curva de la oferta. Tiene pendiente positiva. ¿Por qué? Aumenta el precio, aumenta la cantidad producida. Ahora, el hecho de que haya una sola curva de oferta me está indicando que la externalidad, que tampoco hay externalidad en el lado de la producción, de la oferta, del costo marginal.
Porque, como hay una sola curva de oferta, entonces el costo marginal privado va a ser igual al costo marginal social. Lo que a mí como empresario me cuesta producir, costo marginal privado, es lo que a la sociedad le cuesta producir. Es que yo como empresario no estoy generando externalidad de ningún tipo, ni positivo ni negativo. Entonces, no hay externalidad ni en el lado del consumo, de la demanda, ni en el lado de la oferta. Por eso, en este caso, el equilibrio privado es igual al equilibrio social. Entonces, de manera natural, los agentes económicos privados, buscando su propio interés, llegan a ese equilibrio. Y ese equilibrio privado a la que llegan los agentes económicos privados guiados por la mano invisible coincide con el equilibrio social. Por tanto, no se requiere la intervención estatal. ¿Ya? Eso. Por eso, cuando una externalidad es la cantidad privada es igual a la cantidad socialmente óptima. Ahora, ustedes me van a decir esto. Ahora, cuando no hay fallas, cuando el mercado funciona muy bien, cuando no hay externalidades, el Estado no interviene. ¿Qué hace el Estado? ¿Qué hace el Estado? Que no les gusta mucho a las familias ni a las empresas. ¿Qué hace el Estado? ¿Qué hace el Estado? El Estado, ya se lo conté, el Estado cobra impuestos. El Estado cobra impuestos. A las familias cada vez que compran algún bien o servicio, el IVA. El Estado cobra impuestos a las empresas cada vez que obtienen beneficios y